A ver, si yo pido imaginar la fuerza necesaria para arrancar un coche Tesla con pura fricción, o la potencia para mandar a alguien a las nubes desafiando la gravedad. O sea, pensaríamos en ingeniería aeroespacial, ¿no? O en física cuántica. Claro, exacto. Pero hoy vamos a ver por qué la ciencia moderna debería en realidad estudiar a una madre peinando a su hijo a las 8 de la mañana. Vale, vamos a analizar esto. Es que el material que tenemos sobre la mesa es verdaderamente singular, fíjate. Totalmente. Se trata de un monólogo cómico, un texto que disecciona, pero vamos, con bisturí, un fenómeno absolutamente universal, pero que, bueno, muy rara vez se estudia con este rigor, aunque sea desde el humor. Ya, la fuerza física, ¿verdad? Esa energía inagotable y a veces aterradora que despliegan las madres. Exacto, es un texto que opera a varios niveles. Y, a ver, para entender su impacto, hay que fijarse en las herramientas que usa. Ujú. El autor recurre al costumbrismo más puro. Te dibuja escenas que cualquiera que haya crecido en un entorno familiar tradicional reconoce al instante. Es que te ves ahí, o sea, yo lo leía y me veía. Claro. Pero sobre esa base cotidiana le mete una capa de hipérbole brutal. Convierte acciones mundanas en hazañas épicas de fuerza bruta. Madre mía, ya te digo, y esa es la clave de todo el asunto. O sea, leer estas fuentes es como repasar la historia de origen de un superhéroe. Sí, sí, sí. Solo que este justiciero no lleva capa, ni vuela, ¿sabes? Su arsenal es una toalla de baño y un peine de púas finas. Tela marinera. Y la misión de nuestra exploración de hoy es precisamente descifrar el porqué. ¿Por qué el humor es el vehículo perfecto para capturar esta energía de la maternidad? ¿Y cómo se compara con la de otros miembros del hogar? Que eso tiene tela también. Buah, eso es buenísimo. Pero para empezar, a mí me llama muchísimo la atención que esta exploración no empiece en un entorno de peligro, sino en el entorno más íntimo posible, el aseo personal por la mañana. A ver, es que es un punto de partida súper deliberado. El baño matutino debería ser en teoría un momento de intimidad, de cuidado delicado. Claro, lo típico. Pues al subvertir esa expectativa ya en el primer párrafo, el autor establece el tono de la obra. Nos avisa de que no estamos ante un relato edulcorado. Cero edulcorado. El texto destruye esa idea romántica al instante. O sea, describe el peinar a los niños no como cariño, sino, y cito las palabras exactas, como una agresión organizada. Es que es buenísimo. A mí esa frase me parece oro puro. Nos relata que la fricción del peine contra el pelo era tan brutal que a las 2 horas el plástico seguía caliente. ¡Qué barbaridad! Y habla de tirones tan descomunales que literalmente movían las pecas de la cara de los crías. Madre mía. Pero espera, la imagen de la hermana del narrador es antológica. Cuenta que le hacían una coleta tan tensa, una especie de lifting facial tan extremo, que la pobre iba al colegio con los ojos rasgados. Sí, sí, un estiramiento en toda regla. Exacto. Y dice que parecía capaz de ver el futuro y el pasado simultáneamente como si fuera Leticia Sabater, pero al revés. Ostras, esa imagen es visualmente potentísima y cómicamente impecable. Brutal. Pero, fíjate, más allá de la carcajada, este pasaje rompe deliberadamente con el estereotipo clásico de la madre suave, angelical y pacífica. Ya, esa imagen intocable no. Eso es. Históricamente nos han vendido una maternidad envuelta en fragilidad y abnegación silenciosa. Y aquí vemos a una figura de autoridad absoluta, implacable y buscando eficiencia máxima. Sí, sí. Es que la comedia nace del choque frontal entre el objetivo, que es preparar a un niño para el cole, y la ejecución, que parece una táctica militar. Totalmente de acuerdo. Yo leyendo esto veo un patrón. O sea, toda esta hiperfijación en el peinado perfecto, en estirar los ojos si hace falta para que no haya un pelo fuera de sitio, me parece una metáfora muy evidente. A ver, cuenta. Pues una metáfora del deseo materno de proyectar un hijo intachable al mundo. Es como observar a un escultor clásico atacando un bloque de mármol a cincelazos, ¿sabes? Interesante. El proceso es violento, pero el objetivo es moldear una obra impecable para la sociedad. Fíjate que me parece una lectura muy aguda. La analogía del escultor captura esa tensión entre la expectativa social y la realidad del cuidado. Claro. Hay una presión aplastante sobre las madres para que los niños estén impolutos y se juzga al niño como un reflejo de la valía de la madre. Es que es tal cual. Pero claro, la madre no tiene ni tiempo infinito ni paciencia de santo a las 8 de la mañana. Esa urgencia transforma la eficiencia en fuerza física pura. La delicadeza es un lujo. Un lujo que no se pueden permitir.
Y esa falta de delicadeza llega a niveles, vamos, estratosféricos cuando entra un factor externo como los piojos. Ay, madre mía, la parte de los piojos. Frente a los champús modernos de fresa, la madre aquí opta por el botón nuclear. Utiliza una lendrera metálica que el texto llama peinilla. Sí, un término muy de su zona. Eso es, pues el nivel de fuerza, agarrando al niño por el mentón, era tal que el autor asegura que se podía escuchar a los piojos gritar. ¡Ostras! Literal. Cita a los parásitos rogando a gritos. «¡Échenos champú, por favor!». Es que personificar a los piojos suplicando piedad es la cima de la hipérbole. Transmite que esta mujer es una fuerza de la naturaleza tan temible que las plagas prefieren el veneno químico. Ya te digo. Y remata la sección de la cabeza con una conspiración que me encanta. Afirma que la captura de Bin Laden solo fue posible porque su madre peinó esa zona geográfica. ¡Qué locura! Si no, los servicios de inteligencia jamás lo habrían pillado. Sitúa a la madre por encima de toda la tecnología militar global. Es de locos. Y bueno, claro, de la cabeza el texto desciende al resto del cuerpo. Aquí pasamos a algo más difícil. Controlar la energía cinética de los niños. Buah, el parque infantil. Los chavales inquietos. Y en el columpio, la única exigencia del niño es más duro, más duro. Sí, esa escena ilustra perfectamente esa asimetría de energía. El niño es un reactor nuclear inagotable y le da igual el desgaste físico de empujar el columpio. Claro, no son conscientes. Exige que la maquinaria materna funcione al 100% todo el rato. Y la respuesta a ese más duro es brillante. El autor dice haber resuelto el misterio del columpio de Heidi. ¡Ay, sí! Las cuerdas kilométricas. Eso es. Nos explica que no colgaban del cielo. Fue simplemente una madre que, harta de él más duro, le dio un empujón con tanta ira que la puso en órbita. A las nubes, tal cual. Y por eso Heidi no veía nada y el perro se llamaba Niebla. Es que es brutal. Coge un referente masivo como Heidi y reescribe su mitología basándose en el agotamiento extremo de una madre. Es una maravilla. Usé el absurdo para subrayar la energía desproporcionada que requiere supervisar a un niño jugando. Yo me he quedado loca con lo de Heidi. Diría que actúan literalmente como aceleradores de partículas humanos. Y siguiendo con la física, el momento de la ducha. Madre mía, la toalla. El sonido al secar al niño, que el texto dice raca, 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 raca. La fricción es tan brutal que seca al niño por fuera y por dentro de la boca. Sí. Y genera tanta electricidad estática que la madre consigue arrancar el coche Tesla del vecino. Pasamos del parque a la energía renovable en el baño. Es flipante. Y fíjate cómo esa energía cambia radicalmente por la noche. Durante el día gestionas movimiento, pero a la hora de dormir, el reto es inmovilizar. La inmovilización táctica. Exacto, de acelerar partículas a detenerlas por completo. Buah, es que después del beso de buenas noches empezaba la maniobra real. Remeter mantas y sábanas bajo el colchón. Sí. El niño quedaba atrapado, cito, como monedero en faja de abuela. Es que lo veo perfectamente. Yo también, es que te lo imaginas. Tan presurizado contra el colchón que solo podía mover las pestañas. Para mí esto no es solo abrigar, es contención física para que la madre, por fin, tenga 5 minutos de paz. Claro, es que el confinamiento textil cumple una función de supervivencia, psicológica para ella y física para el crío. Totalmente. Pero además, aquí mete una comparación clave sobre los cuidadores de la casa. Sí, esa pregunta no se la guarda. Estando sepultado bajo esa presión atmosférica, ¿quién te sacaba de la cama por la mañana? ¿El padre o la madre? Y la resolución es demoledora. Servía de nada ahí. Para deshacer ese nudo hacían falta los artificieros, el escuadrón antibombas. El padre desaparece fulminado. Y a ver, esa desaparición no es un accidente, ¿eh? Es el núcleo sociológico del texto. El humor funciona porque, históricamente, las mujeres han asumido casi todas estas tareas. Claro. Esa fuerza que desafía la física no es magia, es la hipertrofia de repetir todo incesantemente. Eso es, anula al padre y trae a los artificieros para construir un monumento al esfuerzo exclusivo de la madre. Solo una unidad de élite igual a lo que ella ha hecho. Me parece súper revelador. Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo rige el aspecto y movimiento de los hijos. Pero la energía materna no para ahí. No, que va. Se expande por toda la casa. Exacto. Se vuelca en los objetos inanimados. Las tareas domésticas dejan de ser aburridas y se vuelven deportes extremos. Totalmente. Los objetos sufren el impacto de una eficiencia destructiva.
El mejor ejemplo es el termómetro de mercurio. Los de ahora pitan y ya está, pero antes, Bajar eso requería músculo. ya te digo que sí. El autor compara el brazo de la madre con un látigo de circo. El sonido era pa, pa, y lleva la exageración a contar que una vez, desde un quinto piso, el mercurio bajó tan rápido Sí, cuenta, cuenta. que salió despedido a la portería y se le clavó en el pecho al portero, marcándole 38 de fiebre. Es que es como de dibujos animados. Pero fíjate que está anclado en una angustia muy real, la impotencia de una madre ante la enfermedad de un hijo. Esa preocupación se vuelve fuerza centrífuga. Qué buena forma de verlo. Y esa misma furia se aplica a la colada. Sacudir la ropa mojada se describe como una zona de combate. Buf, la ropa. Cuenta que al sacudir un polo Lacoste, el impacto era tan seco que el cocodrilo salía volando. Y los vaqueros libis quedaban tiesos por la fuerza G. Madre mía. Y si se escapaba una prenda, acababa en el tejado del vecino. Fíjate que el narrador confiesa que de pequeño pensaba que la colada era una piña. Que allí significa un bofetón, ¿no? Exacto, una paliza sin cervicales por el sonido de los golpes. Es que ese término es fascinante. Acústicamente, para un niño en otra habitación, el chasquido de la ropa y el de la violencia física pueden sonar igual. Le da a la escena una sonoridad casi intimidante. Brutal. Pero dándole una vuelta a todo esto, la furia contra el termómetro, la paliza a los libis, yo creo que, a mí me sugiere una lectura súper contemporánea. A ver, dime. ¿No es esta fuerza bruta en tareas rutinarias la manifestación física de la carga mental invisible? Ostras. O sea, no es solo fuerza de bíceps para quitar arrugas. El chiste ilustra esa liberación cómica y explosiva del estrés acumulado por gestionar a toda una familia. Pues mira, esa es exactamente la lectura estructural que sostiene el monólogo. El humor conecta tanto porque toma tareas consideradas invisibles o tediosas y las eleva a escala mítica. Las valida, claro. Exacto. Al darle a la madre fuerza de titán, reconoce la enormidad del esfuerzo mental y físico. Nos dice que sacudir ropa por milésima vez exige tenacidad de superhéroe. Es una válvula de escape perfecta, una catarsis compartida. Sí. Y una válvula que maneja súper bien, porque el texto esconde un último truco. Después de todas estas locuras, los piojos suplicando, la ropa volando, el monólogo frena en seco. Literalmente clava los frenos, sí. Abandona la hipérbole y aterriza en un núcleo emocional que te pilla totalmente por sorpresa. Desvela el motor de toda esa fuerza inagotable. Es un giro retórico brillante. Suspende la comedia y te obliga a reconfigurar todo lo que has escuchado. Adopta una vulnerabilidad que contrasta muchísimo con los latigazos de antes. Confiesa abiertamente que sigue sin tener ni idea de dónde sacaban tanta energía muscular, pero afirma rotundamente que sabe para qué se usaba. Y lo resume en una expresión cortita. Pa' vos. Para ti. Exacto. Todo esto era para ti. Y ese para ti resignifica todo el monólogo. Te dice que esa energía salvaje no era arbitraria, tenía un destinatario único. El hijo. El texto cierra diciendo que el hijo era el centro de gravedad y concluye deseando felicidad de madre, recalcando que no es un día al año, sino todos los días. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, Caballo de Troya emocional impecable. es que la figura del caballo de Troya es la mejor. El humor baja nuestras defensas. Entramos dispuestos a reírnos de un falso trauma infantil por un peine o unas sábanas apretadas. Sí, te ríes un montón. Pero una vez desarmados, aparece el mensaje. Esa agresión cómica es en realidad el acto de cuidado y supervivencia más radical y sacrificado que hay. Es la magia de transformar la monotonía en un relato heroico. Y creo que este viaje entre termómetros voladores y columpios espaciales nos da una herramienta para mirar nuestra propia realidad. Totalmente. Si asumimos que toda esta fuerza, a veces tosca, nace del amor incondicional, merece la pena pensar un poco. ¿Qué tareas mundanas estamos haciendo hoy nosotros con superpoderes invisibles solo porque nos importa a alguien? Ostras, qué buena reflexión. Y si miramos a nuestro propio pasado, ¿cómo cambiaría nuestra historia familiar si viéramos esa agresión organizada de la infancia no como falta de delicadeza, sino como la expresión más física del amor incondicional? En fin, nos escuchamos en la próxima exploración.